capítulo 14 y parte del capítulo 15. Ya son los últimos capítulos. Como hemos visto, esta carta principalmente menciona lo que Cristo hizo, cómo Él vino a morir por nosotros, cómo Él resucitó, para que nosotros podamos reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Y cuando lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, cuando lo reconocemos como el único Salvador, el único Señor, Él entra en nuestra vida, en nuestros corazones, y ahora cada día tenemos que presentarlo. Lo lógico, después de haber recibido esa gran salvación que tenemos en Él, es presentarnos delante de Él, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, decirle: Señor, aquí está mi cuerpo, te lo presento. E eso incluye que Él nos vaya transformando, cambiando nuestra manera de pensar. Eso incluye que nosotros ocupemos todos nuestros dones, que reconozcamos que nuestros dones son importantes en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es uno solo, no son varios, es uno solo. Y Dios quiere a cada uno de nosotros utilizarnos como ser parte de su cuerpo con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. También sabemos que parte de la vida cristiana y parte de entregarnos al Señor cada día es ver la esperanza en medio de los obstáculos, porque vamos a tener obstáculos en la vida, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y tenemos que poner esa esperanza. Viene el obstáculo que decimos: Señor, es que es difícil este obstáculo, pero tengo esperanza que en ti lo voy a poder pasar. Tengo esa fe, Señor, de que podemos, Señor, somos más que vencedores en cualquier cosa que venga a nuestra vida, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Señor, parte también de entregarnos a ti es no deberle nada a nadie. Si hay que pagar impuestos, los pagamos. Si hay que darle tributo y obedecer a las autoridades, las obedecemos. Lo que siempre vamos a tener deuda es amar a otras personas. El amor nunca se va a acabar. Eso siempre vamos a tener deuda con todos los demás, de amarlos. Eso, Señor, queremos hacer. Y por último, vestirnos cada día de la luz, que significa vestirnos del Señor Jesucristo. Darnos cuenta que ya la noche está por terminar. Pero aunque vivamos en este mundo que está en tinieblas, nosotros tenemos que vivir en la luz, como si ya el reino estuviera aquí, porque está en nuestros corazones. Un día va a estar aquí el reino de Dios literalmente, Jesucristo va a estar aquí reinando literalmente, pero ahorita ya está reinando en nuestras vidas. Tenemos que vivir así, que Jesucristo ya está reinando en nuestras vidas, y vivir en la luz. Pero hay algo, antes del apóstol Pablo de terminar esta epístola, antes de decir: sí, yo quiero que presenten sus cuerpos y que vivan día tras día, que sigan adelante en el reino de Dios, hay algo que puede destruir la obra de Dios. Hay algo que puede hacer que la obra de Dios se derrumbe, aunque sabemos que Dios va a seguir sosteniéndola, pero hay algo que puede causar gran daño a la obra de Dios. Y lo vemos aquí en Romanos capítulo 14, viene el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo menciona, ¿sabes qué? Las contiendas. Hay que tener cuidado con las contiendas, con las disputas, con los argumentos, con los pleitos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué diríamos que va a haber pleitos? ¿Por qué diríamos que va a haber contiendas? ¿Por qué diríamos que va a haber disputas? ¿Que no todos ya hemos recibido a Cristo como Señor y queremos seguirle a Él? Sí, por supuesto, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que, y es más, para ser parte de ser miembro de esta iglesia, uno tiene que haber recibido a Cristo en su corazón como Señor y haberlo hecho públicamente por medio del bautismo. Claramente diciendo: ¿sabes qué? Cristo es el único Señor. Nada, no hay nadie más. No reconocemos a nadie como Señor, a ningún ser humano, a ningún santo, por más santo que haya sido. Solamente Cristo es el Señor. Lo reconocemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Él nos salva, morimos con Él, resucitamos con Él, y lo que pasa en nuestros corazones lo hacemos público por medio del bautismo, y de esa manera podemos ser miembros de esta iglesia. Y en eso vamos a estar todos de acuerdo: Cristo es el Señor. Pero estaríamos quizás muy probablemente de acuerdo en que vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con nuestras vidas, con nuestras fuerzas, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar obviamente de acuerdo en los mandamientos de la palabra del Señor, que dice: no matarás, no hurtarás, no adulterarás. Todos diríamos: oh sí, eso está malo, eso está malo. Pero ¿sabes qué? Va a haber varias cosas en que una persona va a decir: esto está malo, y el otro va a decir: esto no está nada malo, al contrario, es bueno. ¿Cómo va a estar algo bueno así? No, sí, claro que está bien. Y puede empezar a haber pleitos, argumentos. ¿Saben por qué?
Porque obviamente todos tenemos un lado ciego. No todos entendemos perfectamente la fe cristiana. No todos entendemos de todo corazón qué significa amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así como cuando vamos manejando, sí saben que cuando manejamos nuestros espejos, a menos que ya sean de esos más modernos, pero realmente todos los espejos, a pesar de que tú ves tu espejo retrovisor y lo ves acá, hay un lado ciego y hay que tener cuidado. Lo que en las clases de manejo enseñan, antes de cambiar de carril, voltea un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque puedas tener a un carro que está ahí al lado tuyo y ni te das cuenta. Y si nomás ve tu espejo retrovisor y él le cae y de repente te mueves acá, ¡pum!, ya chocaste. Por eso es muy importante saber manejar, saber que hay un lado ciego. Si no, podemos tener accidentes. De igual manera, la Biblia menciona, ¿sabes qué? Todos tenemos nuestro lado ciego. Todos vamos a tener debilidades. Algunas personas van a pensar que eso está bien y eso está mal, y la verdad es que algunos van a estar en lo correcto y otros van a estar en lo incorrecto. Pero más que nada, vean, y vean lo que menciona aquí en donde menciona en el versículo 2, que dice: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí Pablo menciona, ¿sabes qué? Aún mismo en la iglesia de aquellos tiempos, en la iglesia de Roma, Pablo sabía que había algunas personas que quizás porque pensaban que, probablemente no sabemos cuál era todo el contexto con exacto, lo que se pensaba es que probablemente judíos durante aquellos tiempos sabían que la carne que se vendía en el mercado quizás había sido puesta o ofrecida a los ídolos, y de alguna manera ellos se abstenían de comer carne y únicamente comían legumbres. Probablemente algunas otras personas, quizás los gentiles que ya tenían, o aquellas personas de Roma que no eran de un contexto judío, quizás ya tenían el entendimiento de que realmente del Señor es el mundo y su plenitud. Un ídolo no puede hacer nada, aunque le hayan puesto ahí la carne. De todos modos, pues ni sabemos si se la pusieron o no se la pusieron. Uno llega y uno la compra y uno da gracias a Dios y uno la come. No hay problema, o sea, por la oración, por la palabra de Dios, nosotros lo estamos haciendo para el Señor, no lo estamos haciendo para honrar a algún ídolo. No hay ningún problema con comer la carne. Y fácilmente empezaba a haber contiendas y empezaba a haber disputas. Uno decía, no, es que esto es malo, el comer la carne está malo, porque tú no sabes si se las ofrecieron esos ídolos. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y yo decía, no hay problema con eso. Y empezaban las contiendas y los argumentos, y Pablo menciona, ¿sabes qué? Dice aquí, el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al fin de cuentas, ¿cómo podemos evitar caer en contiendas, caer en disputas, caer en opiniones y en argumentos? Que aquí la verdad vamos a tener diferentes opiniones acerca de diferentes cosas. ¿Qué se debe hacer? ¿Que esto es bueno? ¿Que esto es malo? Tenemos que no menospreciar y no juzgar. Aquí menciona, ¿sabes qué? Si tú comes, no menosprecies al que no come. No menosprecies a la otra persona. Y si tú no comes, no estés juzgando a la otra persona diciendo, mira qué pecador está comiendo carne. O el otro menospreciando, mira, este ni siquiera se sabe bien la Biblia. ¿Cómo que ni siquiera quiere comer carne? Ten cuidado con eso. Ten cuidado con la actitud. Y aquí nos explica el por qué. El primer punto es que Dios nos ha recibido a pesar de nuestras debilidades. Menciona ahí porque Dios le ha recibido. ¿Sabes qué? Cuando una persona de corazón reconoce a Cristo como Señor, lo confiesa públicamente, no tenemos nosotros por qué menospreciarlo. Quizás no tenga bien el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Luego va a ir creciendo espiritualmente y luego va a ir entendiendo mejor. No los menospreciemos. Tú quizás veas a alguien y tú veas algo que tú digas, no, es que eso está mal. Pero tú lo veas que haga eso más y lo empiezas a juzgar. Ten cuidado. Recuerda que Dios lo ha recibido. Y ahí menciona el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Al fin de cuentas, ¿quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos para estar juzgando a las otras personas? Realmente pues no somos nadie para estarlos juzgando. Para su propio Señor están en pie o caen, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Al fin de cuentas, Dios es poderoso y Dios va a ayudar a las personas a poder estar firmes,
porque solamente le pertenecen a Dios. Cuando ellos vinieron aquí, se bautizaron, no dijeron, reconocemos a esta iglesia bautista como nuestro Señor. No dijeron, reconocemos a un pastor, a un santo como Señor. No, reconocemos a Jesucristo como el Señor. Entonces son de Él, no son nuestros. Aquí las personas a veces piensan que, y a veces se da el comentario, ¿no? De que, bueno, el pastor, hay que cuidar a sus ovejitas. Obviamente Dios nos ha puesto, a las personas que nos ha puesto aquí, nos ha puesto con la responsabilidad de estar velando por las ovejas, pero realmente no son nuestras, son del Señor. Únicamente uno es siervo del Señor, y Dios es poderoso para ayudarlos a que estén firmes. Y luego menciona ahí, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado que lo más importante no es estarte enfocando en los demás. Tú puedes estarte enfocando, es que ya viste a esa persona, ya viste a esa hermana, ¿viste cómo se vistió? No lo puedo creer, ¿cómo no se da cuenta que eso está mal? ¿Sabes qué? Enfócate primero en agradar tú al Señor. Trata de enfocarte en la viga o en el árbol que tienes en tu propio ojo, antes de tratar de ayudar a la otra persona en la pajita que tenga ahí. Eso es lo que la Biblia menciona, ¿no? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, ¿por qué te enfocas en las otras personas en lugar de primero enfocarte a ti? Sí, obviamente Dios no es que quiere que ayudemos a la otra persona, pero Dios quiere que el énfasis principal, que primero nos enfoquemos ¿en qué? En nosotros. Bien, aquí en el versículo 5, donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Probablemente aquellas personas que tenían un trasfondo judío, todavía como los judíos tenían sus fiestas y tenían algunos días importantes como el sábado, por ejemplo, o como algunos días de luna, o algunos días más importantes donde quizás hasta ayunaban y lo veían como algo más especial, donde buscaban al Señor en esos días. Y ellos lo hacían porque buscaban al Señor. Y lo que Pablo decía, ¿sabes qué? En lugar de estar poniendo a discutir, decir, ¿sabes qué? En Cristo todos los días son santificados. En Cristo tenemos el reposo todos los días. No es que tenemos un día especial donde reposamos. No, el Cristo es nuestro reposo. En Él podemos disfrutar todos los días, y todos los días son santificados para Él. En lugar de estar discutiendo acerca de eso, lo principal es que tú asegúrate que lo que estás haciendo, no lo estás haciendo nada más por seguir a los demás. No lo estás haciendo nada más por seguir la tradición. No lo estás nomás diciendo porque, pues es que yo veo que el pastor tiene este ritual, o esta regla, o estas cosas. No. Lo hago porque recuerdan a quién le van a dar cuentas al fin de cuentas. ¿A mí? No. A Dios le van a dar cuentas. Entonces, plenamente que cada quien esté convencido de que lo que está haciendo lo está haciendo para el Señor, que en verdad lo haga de corazón para el Señor. Fíjense en el versículo 6 como dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Al fin de cuentas, la aprobación del Señor es más importante que la aprobación de los demás. Entonces siempre enfócate. ¿Sabes qué? Lo más importante, lo que yo voy a hacer con mi vida, no es saber si los hermanos lo aprueban o si yo lo apruebo, si el pastor lo aprueba, quién lo aprueba. Lo importante es si el Señor lo aprueba. La aprobación del Señor es lo más importante. ¿Por qué? Ven el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. La verdad, como lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan cuando Cristo dijo, no llaméis nadie Padre aquí en la tierra? Porque solamente hay uno que es Padre, vuestro Padre, que es Dios. Ni llaméis a nadie Maestro aquí en la tierra, solamente tenéis un rabí, un Maestro, que es el Señor. Ni llaméis a nadie Señor, solamente tienen un Señor. Al fin de cuentas, Dios quiere que seamos adultos. Una persona adulta es la persona que toma sus propias decisiones, no basado en lo que sus padres le dicen, sino basado en lo que él está convencido que es la voluntad de Dios para su vida. Así es lo que la persona adulta toma sus decisiones. Dios quiere que todos seamos adultos espirituales. Dios quiere que nosotros tomemos nuestras decisiones, porque la verdad es que no vivimos para nosotros mismos. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. Él es nuestro Señor. Nosotros lo hemos confesado como nuestro Señor. Públicamente lo hemos confesado. Probablemente ya nos bautizamos. Públicamente lo reconocemos como nuestro Señor. Él es mi Señor. Quiero seguirle con todo mi corazón. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Versículo 8. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Al fin de cuentas, si tú estás vivo, Cristo es tu Señor. ¿Sabes qué pasa cuando te mueras? Cristo va a seguir siendo tu Señor. Él está en tu vida, tú vas a estar en la presencia de Él y a Él le vas a tener que seguir obedeciéndole y dándole toda tu adoración, y toda tu vida va a ser para Él. Él va a seguir siendo tu respirar, Él va a seguir siendo tu todo en tu vida. Todo es realmente para el Señor. Entonces, y el versículo 9 menciona, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. ¿Por qué es que toda nuestra vida y toda nuestra adoración es para Jesucristo? Porque Cristo murió precisamente por eso. Para que nosotros ya no seamos esclavos al pecado, esclavos a Satanás, para que ya no estamos bajo el dominio de Satanás, como Cristo dijo, ¿sabes qué? Ustedes son esclavos de Satanás. Están bajo el dominio de Satanás. Satanás es vuestro padre. Yo quiero romper esa esclavitud. Yo quiero que tú ya no estés bajo el dominio de Satanás. Yo quiero que ya estés bajo mi dominio. Tal como yo originalmente hice este mundo, bajo mi dominio. El hombre se rebeló, se puso bajo el dominio de Satanás, bajo la esclavitud del pecado. Dios por eso ya murió. Y no nomás quedó muerto, resucitó, está vivo. Y por eso es que Él ahora es nuestro Señor. Ya no es Satanás, ya no es el pecado. ¿Ahora quién es? Es Jesucristo. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si nos morimos, pues es también para el Señor. Sea que vivamos, al fin de cuentas, solo al Señor vamos a dar cuentas. Como menciona el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Al fin de cuentas, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, versículo 11, viva yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos van a dar cuenta delante de Jesucristo, de Dios mismo. Fíjense cómo intercambia, ¿no? De Jesucristo, de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios Hijo. Es Dios en esencia y es una de las terceras personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego sigamos viendo. Entonces uno dice, bueno, tengo que enfocarme primero en quitar esa viga de mi propio ojo, que asegurarme que en verdad todo lo que yo haga sea es para el Señor. Mi vida le pertenece a Él. Si vivo, le pertenezco a Él. Si muero, le pertenezco a Él. Yo quiero entregar mi cuerpo cada día en sacrificio vivo mientras que esté aquí en esta vida. Ya cuando esté muerto, lo voy a seguir haciendo, pero ya con el nuevo cuerpo que el Señor me va a dar cuando resucite algún día. Y mientras tanto, pues en mi espíritu voy a estar ahí adorándole. Una vez que ya nos enfocamos en Él, ya podemos empezar a ayudar a otras personas. Dios no dice que no, sencillamente lo único que haces es enfócate en que tú sirvas a los demás, al Señor, enfócate en que tú seas aprobado por Dios y no te preocupes de los demás. No, Dios quiere que nos preocupemos de los demás. Y parte de preocuparnos en los demás es decidir no poner tropiezo. Bien lo que dice ahí en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo principal que tú vas a poner en tu vida es, yo no quiero que alguien que empiece apenas a seguir a Cristo, o que lo esté siguiendo ya después de un tiempo, que por algo que yo esté haciendo, esa persona diga, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con Cristo. Yo no quiero eso. No significa que nosotros somos responsables de la decisión que ellos hacen. Cada quien toma su propia decisión y cada quien es responsable ante Dios. Pero por lo que está dentro de mí, yo de ninguna manera quiero que sea el que ponga una piedra de tropiezo. Y uno diría, pues ¿cómo está eso? ¿Cómo es que uno puede poner o ser de piedra de tropiezo? Fíjense lo que dice en el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sabes qué? A la mera hora, aquellas que comían carne estaban en lo correcto. Nada era inmundo en sí mismo. Ellos en verdad podían comer carne, no había problema con que comieran carne. La verdad es que Dios dijo que no lo que entra en la boca contamina al hombre, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Entonces la verdad es que no hay problema si comemos puerquito, comemos camarones o comemos lo que se nos antoje, porque lo que entra en el cuerpo no nos va a contaminar. Eso es la realidad. Pero de todos modos, los judíos de aquellos tiempos que estaban en ellos, su mente estaba todavía un poquito más en las leyes que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Estaban más sensibles en
entonces, y también más sensibles con la cultura de aquellos días, que la carne se le ofrecían a los ídolos. Pero aquí Pablo menciona, ¿sabes qué? Tú estás en lo correcto, la verdad es que puedes comer carne de lo que quieras, no hay nada inmundo en sí mismo. Pero ten cuidado, porque fíjate el versículo 5. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo murió. Pablo dice, tú puedes estar completamente en lo correcto, pero aún así estar en contra de la voluntad de Dios. Porque tú ves que ahí, como en el caso de ellos, alguien que decía, no, es que si yo como de esa carne es como estar participándole, comiendo para los ídolos, no puedo hacer eso. Ay, claro que no, ¿cómo que no puedes hacer eso? Y empezaban a discutir y al fin de cuentas ya no llegaba y ya no se congregaba con los hermanos. Aquella persona que ya había reconocido a Yeshua como su Mesías, ya de repente empieza a decir, pues ¿para qué voy con ellos? Nada más estoy peleando. ¿Sí ven? Y es cuando Dios dice, ¿sabes qué? ¿Eso era lo más importante? ¿Ganar tu argumento? No. Fíjense el versículo 5. Al final del versículo 5, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Al fin de cuentas, el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al fin de cuentas, lo más importante no es si puedes comer carne o si no puedes comer carne. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante no son las cuestiones externas, sino las realidades espirituales. Lo más importante es que la persona siga conociendo más a Cristo, siga creciendo en Él. Sí, quizás tenga muchas áreas que están equivocadas, la verdad. Aquí va a haber personas que van a decir, es que tenemos que hacer esto. Es que sabes que no puedes hacer esto. O quizás no podamos vestirnos de esta manera, o pintarnos de esta manera, o hacer esto, o hacer lo otro, hacer diferentes cosas, ¿no? O escuchar esto, escuchar lo otro. ¿Sabes qué? Quizás algunos estén en lo correcto, algunos estén en lo incorrecto. Pero lo más importante que es, no es la comida, ni la bebida, ni lo que hagamos externamente, sino la justicia. Lo más importante es que Dios vaya transformando nuestras vidas. Lo más importante es que haya paz, que la paz de Cristo esté en nuestros corazones y que haya gozo en el Espíritu, que estemos gozosos a pesar de nuestras diferencias. Vamos a poner un ejemplo quizás para que más o menos lo puedan ver de alguna manera más tangible en nuestros días. Quizás en nuestros días no tengamos tanto la discusión si podemos comer carne o no podemos comer carne. Pero quizás alguien diga, ¿sabes qué? ¿Qué tiene de malo echarse una cerveza? Ya estamos en nuestros tiempos, ¿no? Quizás alguien diga, vente, vamos a echarnos una cerveza. O dice, no, eso es del diablo. Una cerveza, ¿cómo se te ocurre una cerveza? Eso es del diablo. ¿Sabes qué? Yo antes era pero alcohólico, borracho. Y me está diciendo que vuelva a tomar eso que es detestable y del diablo. ¿Cómo que es del diablo? Lo que es del diablo es emborracharse. Eso sí es del diablo. Pero si te tomas una cerveza, pues ¿qué tiene? Ándale, échatela de una vez. Mira, aquí. ¿Sabes qué? A la mera hora no es lo importante si puedes tomar una cerveza o no puedes tomar una cerveza. Lo importante es que la persona sea edificada, que siga conociendo más a Cristo. Quizás tú estés en lo correcto, quizás no tenga nada de malo tomar una cerveza. Pero ¿qué es el problema? ¿Qué tal si para alguien es malo tomar una cerveza? Vas a tratarlo de hacer y de empezar un argumento y una disputa, o aún peor, tratar de que en contra de su conciencia ahí se eche otra vez una cerveza que quizás le pueda recordar y volverlo a esclavizar en lo que él apenas había salido. Ahí está la cuestión. ¿Sí ven cómo no es la comida ni la bebida, sino es más allá? Y eso es lo que Dios quiere. Aquí vamos a tener, la verdad, diferentes opiniones. Y está bien. Dios dice, hay que recibirnos. No hay que decir, es que estas van a ser las reglas de la iglesia. Aquí en esta iglesia nadie va a poder tomarse una cerveza. Aquí en esta iglesia, hermanas, no se les ocurra venirse con sus aretes grandes y bien pintadas y esto y otro. Y este debe ser el vestuario de las hermanas. Varones que vengan pero con el pelo pero bien cortito y así. No vamos a tener realmente esas reglas aquí. Porque Dios no quiere. Dios quiere que sigamos a Cristo como Señor. Somos adultos. Cada quien en su corazón
tiene que seguir a Cristo como el Señor. ¿Y qué significa eso? Amarlo de todo nuestro corazón. Eso lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Amar a nuestro prójimo ¿cómo? Como a nosotros mismos. Y hay obviamente mandamientos que son claros, que todos vamos a estar de acuerdo. No adulterarás. No, yo estoy de acuerdo en adulterar. Obviamente en eso es obvio, ¿no? Pero va a haber cosas que ya son detalles, que algunas personas van a estar la verdad en lo correcto, quizás porque son más maduros espiritualmente, y algunos no. Pero ¿qué es lo más importante al fin de cuentas? Decidamos no poner tropiezo a alguien. Eso es el primer punto. Bueno, vamos a ilustrar el otro punto antes que se nos vaya, porque ya son 6:09. Bueno, empezamos también un poquito tarde, pero fíjense. ¿Cuál es el otro punto? Uno es, decide no poner tropiezo. El segundo es, en lugar de decidir poner tropiezo, mejor vamos a ayudarlos a edificarlos. Enfócate en edificar a los demás. Viene el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Enfócate en eso. Aquí estamos para edificarnos, no para poner tropiezo a los demás, sino para ayudarlos. Vamos a ver cómo podemos ayudarlos a que puedan seguir edificados. ¿Y eso qué significa? Vuelve a repetir versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo que significa ser edificado es, sigue lo que contribuye a la paz. Ten cuidado con las disputas. Empiezan los argumentos, tú mencionas, ¿sabes qué? ¿Vale la pena seguir argumentando y discutiendo con este hermano acerca de que esto está bueno, esto está malo? Ve más allá. Lo más importante es ayudarlo a que él pueda seguir a Cristo como su Señor. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Lo más importante es que de corazón tú sigas a Cristo. Tú estás convencido en lo que tú vayas a hacer. Al fin de cuentas no vas a dar cuenta conmigo, ni con el pastor, ni con la iglesia. Solamente hay un Señor, un Padre nada más. Un gran pastor de pastores. Es el Señor Jesucristo. Nadie más. Entonces lo principal, vamos a tratar de hacer lo que siga la paz. Viene el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Al fin de cuentas, evita lo que pueda ocasionar la destrucción. Si hay algo que tú en este momento te estás dando cuenta que va a empezar el argumento, la disputa, o va a empezar alguna ocasión que tu hermano pueda caer de alguna manera de seguir a Cristo, en ese momento lo evitas. Y por último, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sabes qué? ¿Tú piensas que algo está bien? Qué bueno, tenlo delante de Dios. Qué bien, lo más importante es que tú tengas una conciencia tranquila delante de Dios en lo que hagas. Eso es lo importante. Tenlo delante de ti mismo con Dios. Si tú vas a hacer algo, quizás otros hermanos piensen que está malo, pero tú tienes una conciencia tranquila, tú sabes que está bien delante de Dios, adelante. Nada más que, obviamente, también piensa en los demás. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. A la mera hora, si no tienes una conciencia tranquila, no lo hagas simplemente porque otras personas lo hagan. Quizás otras personas estén haciendo algo y tú digas, eso como que a mí se me hace que no esté bien. Pero es que lo hizo el hermano y el hermano es uno de los líderes ahí. Hasta lo veo que está ahí y luego llega y aquí predica o es pastor o da los anuncios o hace esto o el otro. Entonces yo creo que está bien, pero yo me siento mal, pero pues si le hace yo lo hago. No, tú no le vas a dar cuenta al hermano ni al pastor. Es a Dios. Lo más importante es que asegúrate que tú tienes una conciencia tranquila delante de Dios y ayuda a otras personas a que lo que hagan, lo hagan con una conciencia tranquila delante de Dios. Bueno, seguimos. Por último, sigue el ejemplo de Cristo. Al fin de cuentas, vean lo que hizo Jesucristo. Él murió en la cruz. ¿Por qué? Viene el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar a los débiles, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Al fin de cuentas, tú tienes que ver que lo más importante no es agradarte a ti. Tú no vives para agradarte a ti mismo. Obviamente no significa que vas a hacer cosas que te desagraden necesariamente, pero lo más importante, tú vives para agradar al Señor. Aunque a veces sean cosas desagradables, a veces sean cosas en las cuales tú tengas que, quizás digas, es que la verdad no puedo creer cómo tengo que aguantar a este hermano.
ay, es que este hermano tiene tales ideas y luego hace y luego piensa de esa manera. ¿Sabes qué? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hay personas que apenas están conociendo al Señor. Tienen flaquezas tal como nosotros tenemos flaquezas. Pero quizás ellos tengan todavía más flaquezas porque apenas están conociendo al Señor. ¿Sabes qué? Recuerda a Jesucristo. Él por quien murió, por los que estaban bien delante de Él caminando en una vida perfecta. No, Él no vino a llamar a los justos. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él murió por ti, siendo todo el pecado que tú sabías que has cometido. Y Él te perdonó. Y Él por eso murió. Y de esa manera tú tienes que tener esa misma actitud. Dios murió por este hermano, por esta hermana. Tú dirías, ay, es que tú no conoces a ese hermano o esa hermana. Es que la verdad yo no los aguanto. Es donde tú tienes que decir, ¿sabes qué? Cristo murió por ellos. Y de alguna manera, por la gracia de Dios, voy a ayudarlos a que puedan seguir adelante en su vida cristiana. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabes qué? Cristo estaba velando por los demás. Aun cuando lo estaban vituperando, aun cuando lo estaban insultando, aun cuando lo estaban ofendiendo, ¿Él por qué lo hizo? Lo hizo porque Él sabía que al fin de cuentas Dios iba a ocupar eso para el beneficio de los demás. Tú también vela por el beneficio de los demás. Quizás haya personas que te insulten, que te ofenden, y tú dices, ¿sabes qué? Ese hermano me dijo esto, yo le voy a decir, le voy a contestar, lo voy a poner en su lugar. Antes de poner al hermano en su lugar, tienes que pensar, ¿lo voy a ayudar en su vida cristiana? No, pues quizás no. Al contrario, quizás ya ni venga, ya ni quiera ver nada con Dios después de que le ponga en su lugar. Piensa eso. A Cristo lo estaban ofendiendo y ¿qué dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hermanos que son débiles en la fe, no van a saber mucho lo que hacen. Van a tener grandes lados ciegos. Nosotros también tenemos lados ciegos, aunque tengamos más madurez espiritual. También tenemos lados ciegos y también a veces no sabemos de lo que hacemos. Pero más aquellas personas que apenas están conociendo a Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Vela por el beneficio de ellos. A veces es bueno cuando sientas una cachetada, poner el otro por el beneficio de los demás. Porque a la mera hora, ¿qué es lo más importante? Tal como cuando Cristo lo estaban ahí crucificando. Y Él dijo, yo sé que alguna de esas personas que aún me están gritando, crucifícalo. 40 días después estaban diciendo, ¿qué haremos? Nosotros crucificamos a Cristo. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícense. 3,000 de ellos se arrepintieron, reconocieron a Cristo como Señor, lo hicieron públicamente por medio del bautismo, 40 días después. ¡Qué bendición! Entonces tú tienes de alguna manera velar por los demás y también, ¿qué? Fíjese lo que menciona ahí en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Al fin de cuentas, enfócate en la esperanza. Dios por eso nos dejó su palabra. Cristo mismo tomó su palabra. Dijo, ¿sabes qué? Dios está haciendo una obra en las otras personas. Y aunque a veces es difícil, la verdad, llevar los vituperios de otras personas, los insultos, las flaquezas, las debilidades de otras personas, la verdad a veces es difícil. Pero ¿en qué nos enfocamos? Dios las está cambiando. Y un día vamos a ver la obra de Dios de una manera increíble en esas personas. Enfócate en la esperanza. Fíjate en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y la fe y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor. Vamos a ver el capítulo 14 y parte del capítulo 15. Ya son los últimos capítulos. Como hemos visto, esta carta principalmente menciona lo que Cristo hizo, cómo Él vino a morir por nosotros, cómo Él resucitó, para que nosotros podamos reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Y cuando lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, cuando lo reconocemos como el único Salvador, el único Señor, Él entra en nuestra vida, en nuestros corazones. Y ahora cada día tenemos que presentarlo, lo lógico, después de haber recibido esa gran salvación que tenemos en Él, es presentarnos delante de Él, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, decirle, Señor, aquí está mi cuerpo,
te lo presento. E eso incluye que Él nos vaya transformando, cambiando nuestra manera de pensar. Eso incluye que nosotros ocupemos todos nuestros dones, que reconozcamos que nuestros dones son importantes en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es uno solo, no son varios, es uno solo. Y Dios quiere a cada uno de nosotros utilizarnos como ser parte de su cuerpo con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. También sabemos que parte de la vida cristiana y parte de entregarnos al Señor cada día es ver la esperanza en medio de los obstáculos, porque vamos a tener obstáculos en la vida, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y tenemos que poner esa esperanza. Viene el obstáculo que decimos, Señor, es que es difícil este obstáculo, pero tengo esperanza que en ti lo voy a poder pasar. Tengo esa fe, Señor, de que podemos, Señor, somos más que vencedores en cualquier cosa que venga a nuestra vida, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Señor, parte también de entregarnos a ti es no deberle nada a nadie. Si hay que pagar impuestos, los pagamos. Si hay que darle tributo y obedecer a las autoridades, las obedecemos. Lo que siempre vamos a tener deuda es amar a otras personas. El amor nunca se va a acabar. Eso siempre vamos a tener deuda con todos los demás de amarlos. Eso, Señor, queremos hacer. Y por último, vestirnos cada día de la luz, que significa vestirnos del Señor Jesucristo. Darnos cuenta que ya la noche está por terminar. Pero aunque vivamos en este mundo que está en tinieblas, nosotros tenemos que vivir en la luz, como si ya el reino estuviera aquí, porque está en nuestros corazones. Un día va a estar aquí el reino de Dios literalmente, Jesucristo va a estar aquí reinando literalmente, pero ahorita ya está reinando en nuestras vidas. Tenemos que vivir así, que Jesucristo ya está reinando en nuestras vidas y vivir en la luz. Pero hay algo, antes del apóstol Pablo de terminar esta epístola, antes de decir, sí, yo quiero que presenten sus cuerpos y que vivan día tras día, que sigan adelante en el reino de Dios, hay algo que puede destruir la obra de Dios. Hay algo que puede hacer que la obra de Dios se derrumbe, aunque sabemos que Dios va a seguir sosteniéndola, pero hay algo que puede causar gran daño a la obra de Dios. Y lo vemos aquí en Romanos capítulo 14, viene el versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo menciona, ¿sabes qué? Las contiendas. Hay que tener cuidado con las contiendas, con las disputas, con los argumentos, con los pleitos. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué diríamos que va a haber pleitos? ¿Por qué diríamos que va a haber contiendas? ¿Por qué diríamos que va a haber disputas? ¿Que no todos ya hemos recibido a Cristo como Señor y queremos seguirle a Él? Sí, por supuesto, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que, y es más, para ser parte de ser miembro de esta iglesia, uno tiene que haber recibido a Cristo en su corazón como Señor y haberlo hecho públicamente por medio del bautismo. Claramente diciendo, ¿sabes qué? Cristo es el único Señor. No hay nadie más. No reconocemos a nadie como Señor, a ningún ser humano, a ningún santo, por más santo que haya sido. Solamente Cristo es el Señor. Lo reconocemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Él nos salva, morimos con Él, resucitamos con Él, y lo que pasa en nuestros corazones lo hacemos público por medio del bautismo, y de esa manera podemos ser miembros de esta iglesia. Y en eso vamos a estar todos de acuerdo, Cristo es el Señor. Pero estaríamos quizás muy probablemente de acuerdo en que vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con nuestras vidas, con nuestras fuerzas, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar obviamente de acuerdo en los mandamientos de la palabra del Señor que dice no matarás, no hurtarás, no adulterarás. Todos diríamos, oh sí, eso está malo, eso está malo. Pero ¿sabes qué? Va a haber varias cosas en que una persona va a decir, esto está malo, y el otro va a decir, no está nada malo, al contrario, es bueno. ¿Cómo va a estar algo bueno así? No, sí, claro que está bien. Y puede empezar a haber pleitos, argumentos. ¿Saben por qué? Porque obviamente todos tenemos un lado ciego. No todos entendemos perfectamente la fe cristiana. No todos entendemos de todo corazón qué significa amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así como cuando vamos manejando, sí saben que cuando manejamos nuestros espejos, a menos que ya sean de esos más modernos, pero realmente todos los espejos, a pesar de que tú ves tu espejo retrovisor y lo ves acá, hay un lado ciego y hay que tener cuidado. Lo que en las clases de manejo enseñan, antes de cambiar de carril, voltea un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque puedas tener a un carro que está ahí al lado tuyo y ni te das cuenta. Y si nomás ve tu espejo retrovisor y él le cae y de repente te mueves acá, ¡pum!, ya chocaste. Por eso es muy importante saber manejar, saber que hay un lado ciego. Si no, podemos tener accidentes. De igual manera la Biblia menciona, ¿sabes qué?
todos tenemos nuestro lado ciego, todos vamos a tener debilidades. Algunas personas van a pensar que eso está bien y eso está mal, y la verdad es que algunos van a estar en lo correcto y otros van a estar en lo incorrecto. Pero más que nada, vean, y vean lo que menciona aquí en donde menciona en el versículo 2, que dice: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí Pablo menciona, ¿sabes qué? Aún mismo en la iglesia de aquellos tiempos, en la iglesia de Roma, Pablo sabía que había algunas personas que quizás porque pensaban que, probablemente no sabemos cuál era todo el contexto exacto, lo que se pensaba es que probablemente judíos durante aquellos tiempos sabían que la carne que se vendía en el mercado quizás había sido puesta o ofrecida a los ídolos, y de alguna manera ellos se abstenían de comer carne y únicamente comían legumbres. Probablemente algunas otras personas, quizás los gentiles que ya tenían, o aquellas personas de Roma que no eran de un contexto judío, quizás ya tenían el entendimiento de que realmente del Señor es el mundo y su plenitud. Un ídolo no puede hacer nada, aunque le hayan puesto ahí la carne. De todos modos, pues ni sabemos si se la pusieron o no se la pusieron. Uno llega y uno la compra y uno da gracias a Dios y uno la come. No hay problema, o sea, por la oración, por la palabra de Dios, nosotros lo estamos haciendo para el Señor, no lo estamos haciendo para honrar a algún ídolo. No hay ningún problema con comer la carne. Y fácilmente empezaba a haber contiendas y empezaba a haber disputas. Uno decía, no, es que esto es malo. El comer la carne está malo porque tú no sabes si se las ofrecieron esos ídolos. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y yo decía, no hay problema con eso. Y empezaban las contiendas y los argumentos. Y Pablo menciona, ¿sabes qué? Dice aquí el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al fin de cuentas, ¿cómo podemos evitar caer en contiendas, caer en disputas, caer en opiniones y en argumentos? Que aquí la verdad vamos a tener diferentes opiniones acerca de diferentes cosas. ¿Qué se debe hacer? ¿Que esto es bueno? ¿Que esto es malo? Tenemos que no menospreciar y no juzgar. Aquí menciona, ¿sabes qué? Si tú comes, no menosprecies al que no come. No menosprecies a la otra persona. Y si tú no comes, no estés juzgando a la otra persona diciendo, mira qué pecador está comiendo carne. O el otro menospreciando, mira, este ni siquiera se sabe bien la Biblia. ¿Cómo que ni siquiera quiere comer carne? Ten cuidado con eso. Ten cuidado con la actitud. Y aquí nos explica el por qué. El primer punto es que Dios nos ha recibido a pesar de nuestras debilidades. Menciona ahí, porque Dios le ha recibido. ¿Sabes qué? Cuando una persona de corazón reconoce a Cristo como Señor, lo confiesa públicamente, no tenemos nosotros por qué menospreciarlo. Quizás no tenga bien el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Luego va a ir creciendo espiritualmente y luego va a ir entendiendo mejor. No los menospreciemos. Tú quizás veas a alguien y tú veas algo que tú digas, no, es que eso está mal. Pero tú lo veas que haga eso más y lo empiezas a juzgar. Ten cuidado. Recuerda que Dios lo ha recibido. Y ahí menciona el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al creado ajeno? Al fin de cuentas, ¿quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos para estar juzgando a las otras personas? Realmente pues no somos nadie para estarlos juzgando. Para su propio Señor están en pie o caen, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Al fin de cuentas, Dios es poderoso y Dios va a ayudar a las personas a poder estar firmes, porque solamente le pertenecen a Dios. Cuando ellos vinieron aquí, se bautizaron, no dijeron, reconocemos a esta iglesia bautista como nuestro Señor. No dijeron, reconocemos a un pastor, a un santo como Señor. No, reconocemos a Jesucristo como el Señor. Entonces son de Él, no son nuestros. Aquí las personas a veces piensan que, y a veces se da el comentario, ¿no? De que, bueno, el pastor, hay que cuidar a sus ovejitas. Obviamente Dios nos ha puesto, a las personas que nos ha puesto aquí, nos ha puesto con la responsabilidad de estar velando por las ovejas, pero realmente no son nuestras, son del Señor. Únicamente uno es siervo del Señor y Dios es poderoso para ayudarlos a que estén firmes. Y luego menciona ahí, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado que lo más importante no es estarte enfocando en los demás.
Tú puedes estarte enfocando, es que ya viste a esa persona, ya viste a esa hermana, ¿viste cómo se vistió? No lo puedo creer. ¿Cómo no se da cuenta que eso está mal? ¿Sabes qué? Enfócate primero en agradar tú al Señor. Trata de enfocarte en la viga o en el árbol que tienes en tu propio ojo antes de tratar de ayudar a la otra persona en la pajita que tenga ahí. Eso es lo que la Biblia menciona, ¿no? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, ¿por qué te enfocas en las otras personas en lugar de primero enfocarte a ti? Sí, obviamente Dios no es que quiere que ayudemos a la otra persona, pero Dios quiere que el énfasis principal, que primero nos enfoquemos ¿en qué? En nosotros. Bien, aquí en el versículo 5, donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Probablemente aquellas personas que tenían un trasfondo judío, todavía como los judíos tenían sus fiestas y tenían algunos días importantes como el sábado, por ejemplo, o como algunos días de luna o algunos días más importantes donde quizás hasta ayunaban y lo veían como algo más especial donde buscaban al Señor en esos días. Y ellos lo hacían porque buscaban al Señor. Y lo que Pablo decía, ¿sabes qué? En lugar de estar poniendo a discutir, decir, ¿sabes qué? En Cristo todos los días son santificados. En Cristo tenemos el reposo todos los días. No es que tenemos un día especial donde reposamos. No, el Cristo es nuestro reposo. En Él podemos disfrutar todos los días y todos los días son santificados para Él. En lugar de estar discutiendo acerca de eso, lo principal es que tú asegúrate que lo que estás haciendo, no lo estás haciendo nada más por seguir a los demás. No lo estás haciendo nada más por seguir la tradición. No lo estás nomás diciendo porque, pues es que yo veo que el pastor tiene este ritual, o esta regla, o estas cosas, no. Lo hago porque recuerdan a quién le van a dar cuentas al fin de cuentas. ¿A mí? No, a Dios le van a dar cuentas. Entonces, plenamente que cada quien esté convencido de que lo que está haciendo lo está haciendo para el Señor. Que en verdad lo haga de corazón para el Señor. Fíjense en el versículo 6 como dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Al fin de cuentas, la aprobación del Señor es más importante que la aprobación de los demás. Entonces siempre enfócate. ¿Sabes qué? Lo más importante, lo que yo voy a hacer con mi vida, no es saber si los hermanos lo aprueban o si yo lo apruebo, si el pastor lo aprueba, quién lo aprueba. Lo importante es si el Señor lo aprueba. La aprobación del Señor es lo más importante. ¿Por qué? Ven el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. La verdad, como lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan cuando Cristo dijo, no llames a nadie Padre aquí en la tierra? Porque solamente hay uno que es Padre, vuestro Padre, que es Dios. Ni llaméis a nadie Maestro aquí en la tierra, solamente tenés un rabí, un maestro, que es el Señor. Ni llaméis a nadie Señor, solamente tienen un Señor. Al fin de cuentas, Dios quiere que seamos adultos. Una persona adulta es la persona que toma sus propias decisiones, no basado en lo que sus padres le dicen, sino basado en lo que él está convencido que es la voluntad de Dios para su vida. Así es lo que la persona adulta toma sus decisiones. Dios quiere que todos seamos adultos espirituales. Dios quiere que nosotros tomemos nuestras decisiones porque la verdad es que no vivimos para nosotros mismos. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. Él es nuestro Señor. Nosotros lo hemos confesado como nuestro Señor. Públicamente lo hemos confesado. Probablemente ya nos bautizamos. Públicamente lo reconocemos como nuestro Señor. Él es mi Señor. Quiero seguirle con todo mi corazón. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Versículo 8. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Al fin de cuentas, si tú estás vivo, Cristo es tu Señor. ¿Sabes qué pasa cuando te mueras? Cristo va a seguir siendo tu Señor. Él está en tu vida, tú vas a estar en la presencia de Él y a Él le vas a tener que seguir obedeciéndole y dándole toda tu adoración, y toda tu vida va a ser para Él. Él va a seguir siendo tu respirar, Él va a seguir siendo tu todo en tu vida. Todo es realmente para el Señor. Entonces, y el versículo 9 menciona, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. ¿Por qué es que toda nuestra vida y toda nuestra adoración es para Jesucristo?
Porque Cristo murió precisamente por eso. Para que nosotros ya no seamos esclavos al pecado, esclavos a Satanás, para que ya no estamos bajo el dominio de Satanás, como Cristo dijo, ¿sabes qué? Ustedes son esclavos de Satanás. Están bajo el dominio de Satanás. Satanás es vuestro padre. Yo quiero romper esa esclavitud. Yo quiero que tú ya no estés bajo el dominio de Satanás. Yo quiero que ya estés bajo mi dominio. Tal como yo originalmente hice este mundo, bajo mi dominio. El hombre se rebeló, se puso bajo el dominio de Satanás, bajo la esclavitud del pecado. Dios por eso ya murió. Y no nomás quedó muerto, resucitó, está vivo. Y por eso es que Él ahora es nuestro Señor. Ya no es Satanás, ya no es el pecado. ¿Ahora quién es? Es Jesucristo. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si nos morimos, pues es también para el Señor. Sea que vivamos, al fin de cuentas, solo al Señor vamos a dar cuentas. Como menciona el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Al fin de cuentas, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, versículo 11, viva yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos van a dar cuenta delante de Jesucristo, de Dios mismo. Fíjense cómo intercambia, ¿no? De Jesucristo, de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios Hijo. Es Dios en esencia y es una de las terceras personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego sigamos viendo. Entonces uno dice, bueno, tengo que enfocarme primero en quitar esa viga de mi propio ojo, que asegurarme que en verdad todo lo que yo haga sea es para el Señor. Mi vida le pertenece a Él. Si vivo, le pertenezco a Él. Si muero, le pertenezco a Él. Yo quiero entregar mi cuerpo cada día en sacrificio vivo mientras que esté aquí en esta vida. Ya cuando esté muerto, lo voy a seguir haciendo, pero ya con el nuevo cuerpo que el Señor me va a dar cuando resucite algún día. Y mientras tanto, pues en mi espíritu voy a estar ahí adorándole. Una vez que ya nos enfocamos en Él, ya podemos empezar a ayudar a otras personas. Dios no dice que no, sencillamente lo único que haces es enfócate en que tú sirvas a los demás, al Señor, enfócate en que tú seas aprobado por Dios y no te preocupes de los demás. No, Dios quiere que nos preocupemos de los demás. Y parte de preocuparnos en los demás es decidir no poner tropiezo. Bien lo que dice ahí en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo principal que tú vas a poner en tu vida es, yo no quiero que alguien que empiece apenas a seguir a Cristo, o que lo esté siguiendo ya después de un tiempo, que por algo que yo esté haciendo, esa persona diga, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con Cristo. Yo no quiero eso. No significa que nosotros somos responsables de la decisión que ellos hacen. Cada quien toma su propia decisión y cada quien es responsable ante Dios. Pero por lo que está dentro de mí, yo de ninguna manera quiero que sea el que ponga una piedra de tropiezo. Y uno diría, pues ¿cómo está eso? ¿Cómo es que uno puede poner o ser de piedra de tropiezo? Fíjense lo que dice en el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sabes qué? A la mera hora, aquellos que comían carne estaban en lo correcto. Nada era inmundo en sí mismo. Ellos en verdad podían comer carne, no había problema con que comieran carne. La verdad es que Dios dijo que no lo que entra en la boca contamina al hombre, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Entonces la verdad es que no hay problema si comemos puerquito, comemos camarones o comemos lo que se nos antoje, porque lo que entra en el cuerpo no nos va a contaminar. Eso es la realidad. Pero de todos modos los judíos de aquellos tiempos que estaban en ellos, su mente estaba todavía un poquito más en las leyes que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Estaban más sensibles en ese entonces y también más sensibles con la cultura de aquellos días que la carne se le ofrecían a los ídolos. Pero aquí Pablo menciona, ¿sabes qué? Tú estás en lo correcto, la verdad es que puedes comer carne de lo que quieras, no hay nada inmundo en sí mismo. Pero ten cuidado, porque fíjate el versículo 5. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo murió. Pablo dice, tú puedes estar completamente en lo correcto, pero aún así estar en contra de la voluntad de Dios. Porque tú ves que ahí, como en el caso de ellos,
alguien que decía, no, es que si yo como de esa carne es como estar participándole, comiendo para los ídolos, no puedo hacer eso. Ay, claro que no, ¿cómo que no puedes hacer eso? Y empezaban a discutir y al fin de cuentas ya no llegaba y ya no se congregaba con los hermanos. Aquella persona que ya había reconocido a Yeshua como su Mesías, ya de repente empieza a decir, pues ¿para qué voy con ellos? Nada más estoy peleando. ¿Sí ven? Y es cuando Dios dice, ¿sabes qué? ¿Eso era lo más importante? ¿Ganar tu argumento? No. Fíjense el versículo 5. Al final del versículo 5, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Al fin de cuentas, el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al fin de cuentas, lo más importante no es si puedes comer carne o si no puedes comer carne. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante no son las cuestiones externas, sino las realidades espirituales. Lo más importante es que la persona siga conociendo más a Cristo, siga creciendo en Él. Sí, quizás tenga muchas áreas que están equivocadas, la verdad. Aquí va a haber personas que van a decir, es que tenemos que hacer esto. Es que sabes que no puedes hacer esto. O quizás no podamos vestirnos de esta manera, o pintarnos de esta manera, o hacer esto, o hacer lo otro, o hacer diferentes cosas, ¿no? O escuchar esto, escuchar lo otro. ¿Sabes qué? Quizás algunos estén en lo correcto, algunos estén en lo incorrecto. Pero lo más importante que es... no es la comida, ni la bebida, ni lo que hagamos externamente, sino la justicia. Lo más importante es que Dios vaya transformando nuestras vidas. Lo más importante es que haya paz, que la paz de Cristo esté en nuestros corazones y que haya gozo en el Espíritu, que estemos gozosos a pesar de nuestras diferencias. Vamos a poner un ejemplo quizás para que más o menos lo puedan ver de alguna manera más tangible en nuestros días. Quizás en nuestros días no tengamos tanto la discusión si podemos comer carne o no podemos comer carne. Pero quizás alguien diga, ¿sabes qué? ¿Qué tiene de malo echarse una cerveza? Ya estamos ya en nuestros tiempos, ¿no? Quizás alguien diga, vente, vamos a echarnos una cerveza. Oye, no, eso es del diablo. Una cerveza, ¿cómo se te ocurre una cerveza? Eso es del diablo. ¿Sabes qué? Yo antes era pero alcohólico, borracho. Y me está diciendo que vuelva a tomar eso que es detestable y del diablo. ¿Cómo que es del diablo? Lo que es del diablo es emborracharse. Eso sí es del diablo. Pero si te tomas una cerveza, pues ¿qué tiene? Ándale, échatela de una vez. Mira, aquí. ¿Sabes qué? A la mera hora no es lo importante si puedes tomar una cerveza o no puedes tomar una cerveza. Lo importante es que la persona sea edificada, que siga conociendo más a Cristo. Quizás tú estés en lo correcto, quizás no tenga nada de malo tomar una cerveza. ¿Pero qué es el problema? ¿Qué tal si para alguien es malo tomar una cerveza? ¿Vas a tratarlo de hacer y de empezar un argumento y una disputa? O aún peor, tratar de que en contra de su conciencia ahí se eche otra vez una cerveza que quizás le pueda recordar y volverlo a esclavizar en lo que él apenas había salido. Ahí está la cuestión. ¿Sí ven cómo no es la comida ni la bebida, sino es más allá? Y eso es lo que Dios quiere. Aquí vamos a tener, la verdad, diferentes opiniones. Y está bien. Dios dice, hay que recibirnos. No hay que decir, es que estas van a ser las reglas de la iglesia. Aquí en esta iglesia nadie va a poder tomarse una cerveza. Aquí en esta iglesia, hermanas, no se les ocurra venirse con sus aretes grandes y bien pintadas y esto y otro. Y este debe ser el vestuario de las hermanas. Varones que vengan pero con el pelo pero bien cortito y así. No vamos a tener realmente esas reglas aquí. Porque Dios no quiere. Dios quiere que sigamos a Cristo como Señor. Somos adultos. Cada quien en su corazón tiene que seguir a Cristo como el Señor. ¿Y qué significa eso? Amarlo de todo nuestro corazón. Eso lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hay obviamente mandamientos que son claros, que todos vamos a estar de acuerdo. No adulterarás. No, yo estoy de acuerdo en adulterar. Obviamente en eso es obvio, ¿no? Pero va a haber cosas que ya son detalles, que algunas personas van a estar, la verdad, en lo correcto, quizás porque son más maduros espiritualmente, y algunos no. Pero ¿qué es lo más importante al fin de cuentas? Decidamos no poner tropiezo a alguien. Eso es el primer punto. Bueno, vamos a ilustrar el otro punto antes que se nos vaya, porque ya son 6:09.
Bueno, empezamos también un poquito tarde, pero fíjense. ¿Cuál es el otro punto? Uno es, decide no poner tropiezo. El segundo es, en lugar de decidir poner tropiezo, mejor vamos a ayudarlos a edificarlos. Enfócate en edificar a los demás. Viene el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Enfócate en eso. Aquí estamos para edificarnos, no para poner tropiezo a los demás, sino para ayudarlos. Vamos a ver cómo podemos ayudarlos a que puedan seguir edificados. ¿Y eso qué significa? Vuelve a repetir versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo que significa ser edificado es, sigue lo que contribuye a la paz. Ten cuidado con las disputas. Empiezan los argumentos, tú mencionas, ¿sabes qué? ¿Vale la pena seguir argumentando y discutiendo con este hermano acerca de que esto está bueno, esto está malo? Ve más allá. Lo más importante es ayudarlo a que él pueda seguir a Cristo como su Señor. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Lo más importante es que de corazón tú sigas a Cristo. Tú estás convencido en lo que tú vayas a hacer. Al fin de cuentas no vas a dar cuenta conmigo, ni con el pastor, ni con la iglesia. Solamente hay un Señor, un Padre nada más. Un gran pastor de pastores. Es el Señor Jesucristo. Nadie más. Entonces lo principal, vamos a tratar de hacer lo que siga la paz. Viene el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Al fin de cuentas, evita lo que pueda ocasionar la destrucción. Si hay algo que tú en este momento te estás dando cuenta que va a empezar el argumento, la disputa, o va a empezar alguna ocasión que tu hermano pueda caer de alguna manera de seguir a Cristo, en ese momento lo evitas. Y por último, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sabes qué? ¿Tú piensas que algo está bien? Qué bueno, tenlo delante de Dios. Qué bien, lo más importante es que tú tengas una conciencia tranquila delante de Dios en lo que hagas. Eso es lo importante. Tenlo delante de ti mismo con Dios. Si tú vas a hacer algo, quizás otros hermanos piensen que está malo, pero tú tienes una conciencia tranquila, tú sabes que está bien delante de Dios, adelante. Nada más que, obviamente, también piensa en los demás. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. A la mera hora, si no tienes una conciencia tranquila, no lo hagas simplemente porque otras personas lo hagan. Quizás otras personas estén haciendo algo y tú digas, eso como que a mí se me hace que no esté bien. Pero es que lo hizo el hermano y el hermano es uno de los líderes ahí. Hasta lo veo que está ahí y luego llega y aquí predica o es pastor o da los anuncios o hace esto o el otro. Entonces yo creo que está bien, pero yo me siento mal, pero pues si le hace yo lo hago. No, tú no le vas a dar cuenta al hermano ni al pastor. Es a Dios. Lo más importante es que asegúrate que tú tienes una conciencia tranquila delante de Dios y ayuda a otras personas a que lo que hagan, lo hagan con una conciencia tranquila delante de Dios. Bueno, seguimos. Por último, sigue el ejemplo de Cristo. Al fin de cuentas, vean lo que hizo Jesucristo. Él murió en la cruz. ¿Por qué? Viene el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar a los débiles, las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Al fin de cuentas, tú tienes que ver que lo más importante no es agradarte a ti. Tú no vives para agradarte a ti mismo. Obviamente no significa que vas a hacer cosas que te desagraden necesariamente, pero lo más importante, tú vives para agradar al Señor. Aunque a veces sean cosas desagradables, a veces sean cosas en las cuales tú tengas que, quizás digas, es que la verdad no puedo creer cómo tengo que aguantar a este hermano. Ay, es que este hermano tiene tales ideas y luego hace y luego piensa de esa manera. ¿Sabes qué? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hay personas que apenas están conociendo al Señor. Tienen flaquezas tal como nosotros tenemos flaquezas. Pero quizás ellos tengan todavía más flaquezas porque apenas están conociendo al Señor. ¿Sabes qué? Recuerda a Jesucristo. Él por quien murió, por los que estaban bien delante de Él caminando en una vida perfecta. No, Él no vino a llamar a los justos. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él murió por ti, siendo todo el pecado que tú sabías que has cometido. Y Él te perdonó.
Y Él por eso murió. Y de esa manera tú tienes que tener esa misma actitud. Dios murió por este hermano, por esta hermana. Tú dirías, es que tú no conoces a ese hermano o esa hermana. Es que la verdad yo no los aguanto. Es donde tú tienes que decir, ¿sabes qué? Cristo murió por ellos. Y de alguna manera, por la gracia de Dios, voy a ayudarlos a que puedan seguir adelante en su vida cristiana. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabes qué? Cristo estaba velando por los demás. Aun cuando lo estaban vituperando, aun cuando lo estaban insultando, aun cuando lo estaban ofendiendo, ¿Él por qué lo hizo? Lo hizo porque Él sabía que al fin de cuentas Dios iba a ocupar eso para el beneficio de los demás. Tú también vela por el beneficio de los demás. Quizás haya personas que te insulten, que te ofenden, y tú dices, ¿sabes qué? Ese hermano me dijo esto, yo le voy a decir le voy a contestar, lo voy a poner en su lugar. Antes de poner al hermano en su lugar, tienes que pensar, ¿lo voy a ayudar en su vida cristiana? No, pues quizás no. Al contrario, quizás ya ni venga, ya ni quiera ver nada con Dios después de que le ponga en su lugar. Piensa eso. A Cristo lo estaban ofendiendo y ¿qué dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hermanos que son débiles en la fe, no van a saber mucho lo que hacen. Van a tener grandes lados ciegos. Nosotros también tenemos lados ciegos, aunque tengamos más madurez espiritual. También tenemos lados ciegos y también a veces no sabemos de lo que hacemos. Pero más aquellas personas que apenas están conociendo a Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Vela por el beneficio de ellos. A veces es bueno cuando sientas una cachetada, poner el otro por el beneficio de los demás. Porque a la mera hora, ¿qué es lo más importante? Tal como cuando Cristo lo estaban ahí crucificando, y Él dijo, yo sé que algunas de esas personas que aún me están gritando, crucifícalo, 40 días después, estaban diciendo, ¿qué haremos? Nosotros crucificamos a Cristo. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícense. 3,000 de ellos se arrepintieron, reconocieron a Cristo como Señor, lo hicieron públicamente por medio del bautismo, 40 días después. ¡Qué bendición! Entonces tú tienes de alguna manera velar por los demás y también, ¿qué? Fíjese lo que menciona ahí en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Al fin de cuentas, enfócate en la esperanza. Dios por eso nos dejó su palabra. Cristo mismo tomó su palabra. Dijo, ¿sabes qué? Dios está haciendo una obra en las otras personas. Y aunque a veces es difícil, la verdad, llevar los vituperios de otras personas, los insultos, las flaquezas, las debilidades de otras personas, la verdad a veces es difícil. ¿Pero en qué nos enfocamos? Dios las está cambiando. Y un día vamos a ver la obra de Dios de una manera increíble en esas personas. Enfócate en la esperanza. Fíjese en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y la fe y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor.